Hola, soy el padre Juan Aidar y en este vídeo quisiera explicar brevemente en qué consiste el Año Santo, este año que ya estamos viviendo, convocado por el Papa Francisco, y cómo podemos hacer para vivir este año adecuadamente. Bueno, lo primero que hay que decir para entender qué es esto del Año Santo es que el Año Santo es un año de gracia. Cuando decimos que es un año de gracia, no queremos decir que sea un año en el que Dios nos quiera especialmente, en el que Dios nos dé su gracia especialmente. Dios nos quiere siempre igual, todos los años de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Dios no necesita de años santos para querernos especialmente. El año santo es un año de gracia porque en este año hacemos un esfuerzo especialmente consciente para recibir, para abrirnos a la gracia de Dios. Los que necesitamos el año santo somos nosotros, no Dios. Dios nos quiere siempre igual, pero como siempre suelo decir, el problema con la gracia de Dios no es que Dios no nos quiere dar su gracia, sino que nosotros increíblemente no la recibimos. Muchas veces estamos distraídos, mirando para otro lado, muchas veces estamos tan preocupados por nuestros problemas que no nos abrimos a las gracias que Dios nos quiere dar. Muchas veces buscamos felicidad, bien en otros lugares y no recibimos la gracia de Dios, que es siempre mejor. Bueno, este año santo es un año para recibir, para abrirse a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es todo lo bueno que nos puede pasar. La gracia de Dios es esperanza, la gracia de Dios es paz, la gracia de Dios es perdón, amor. Abrirnos a todo eso es vivir correctamente el año santo. Es por eso que muchas veces al año santo se le llama jubileo, el año del jubileo. Jubileo es alegría. Tiene la misma raíz, indudablemente, que la palabra júbilo, y es un año de alegría, porque es un año para abrirse a todo lo hermoso que Dios nos quiere dar. Bueno, un poquito de historia para poder entender un poco mejor qué es esto del Año Santo. Como está aquí escrito en la pantalla, el primer Año Santo fue convocado en el año 1300 por el Papa Bonifacio VIII. Esta tradición de convocar un año santo cada 50 años en la iglesia tiene su raíz en una costumbre, en una tradición hermosa realmente del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas muy sabias, hermosas, pero yo personalmente creo que esta es una de las más lindas. En el Antiguo Testamento, como uno puede ver, por ejemplo, en este texto del Levítico que está en la pantalla, existía la costumbre, o más bien el mandamiento de parte de Dios, de cada 50 años tener un año de gracia, un año sabático, que se le llama en la Biblia, un año de gracia en el cual se perdonaban las deudas. Fíjense ustedes qué costumbre tan hermosa. Fíjense si, por ejemplo, este año los países ricos perdonasen la deuda a los países que le deben. Qué cosa tan hermosa y tan buena para todos, para todo el mundo sería. Bueno, en Israel estaba esta costumbre, este mandamiento de cada 50 años, perdonar las deudas, liberar a los esclavos e incluso se le daba descanso a la tierra. Bueno, de allí, de esa costumbre, de esa tradición tan hermosa del Antiguo Testamento, viene la costumbre en la Iglesia Católica, la tradición también de celebrar cada 50 años un año de gracia, un año santo. Y el espíritu es el mismo. Es un año en el que queremos que Dios nos perdone todas las deudas que tenemos. Un año en el que queremos que Dios nos libre de todas las esclavitudes que nos tienen atados. Un año en el que queremos que Dios le dé descanso a nuestro corazón y al corazón de nuestros hermanos. El Año Santo, como les digo, al comienzo se celebraba cada 50 años, últimamente se viene celebrando cada 25 años. Y esto es así porque creo que la Iglesia desea que más gente participe de esta gracia y entonces hace los periodos un poco más cortos. Nosotros tenemos la suerte
de poder este año 2025 vivir un año de gracia, un año de liberación, un año de perdón. Como ustedes saben, el año santo suele comenzar con esa ceremonia tan conocida que es la apertura de la puerta santa. En realidad, más que la apertura de la puerta santa, es la apertura de las puertas santas, porque se abren las puertas de las 4 basílicas mayores más importantes de Roma. Esto indudablemente es un símbolo litúrgico que nos recuerda cuál es el objetivo, el espíritu del año santo. El año santo, como decimos, es un año para abrirse, para abrir las puertas a la gracia de Dios. Pero no solamente uno abre la puerta de su casa para entrar, para dejar entrar lo que está afuera, uno también abre las puertas de la casa para salir. Nosotros abrimos la puerta para entrar, pero también abrimos la puerta para salir. Y eso también hay que recordarlo porque nosotros sabemos que la gracia de Dios tiene una particularidad y es que se acrecienta cada vez que la damos, la compartimos con los demás. Por tanto, este año, para que sea un año de gracia, es un año para pedir, para abrirse a la gracia de Dios, para preguntarse cuál es la gracia que Dios quiere darme, qué puedo hacer para recibirla, pero también es un año para salir y compartir el amor de Dios con los demás. Yo creo que el mejor modo de que se nos perdonen los pecados, el mejor modo de que Dios nos libre de todas las esclavitudes y le dé paz a nuestro corazón es querer a los demás y ser bueno con los demás. Por tanto, como les digo, este es un año para abrir las puertas para que entre la gracia de Dios y para poder salir a compartir esa gracia de Dios con los demás. Bueno, una gracia que siempre viene unida a la del año santo es la gracia de la indulgencia. Este año santo es un año para recibir la indulgencia. Bueno, ¿qué es esto de la indulgencia? Una palabra que muchas veces hemos escuchado y que muchas veces no tenemos tampoco demasiado claro qué es lo que significa. Si uno comienza por la definición que da la doctrina de la Iglesia de la indulgencia, es esta definición que está en la pantalla. La indulgencia es la remisión del castigo que deberíamos recibir por nuestros pecados. Es decir, lo que dice esta definición es que deberíamos recibir castigo por nuestros pecados y en lugar de recibir ese castigo, hacemos otras cosas. Por así decirlo, canjeamos el castigo por otras cosas que, como verán ustedes, son sumamente sencillas y que nos pide la Iglesia hacer. Bueno, esta definición de indulgencia indudablemente necesita explicación. Y necesita explicación en primer lugar porque todos sabemos que Dios no castiga. Dios no nos va a castigar, hagamos lo que hagamos, no nos va a castigar. Como nos enseñó Jesús, Dios es misericordia. Como demostró Jesús todo el tiempo, Dios a los pecadores no los castiga, sino que les gana el corazón con más amor, con más misericordia. Dios perdona, quiere tanto y confía que aquellos que están en el mal camino, con tanto cariño, van a comenzar a ser un poquito más buenos. Bueno, como sabemos bien, Dios no castiga. Bueno, si Dios no castiga, ¿qué es esto de canjear el castigo de Dios por otras cosas? Bueno, yo creo que esta tradición de la indulgencia lo que quiere hacer es hacernos conscientes de ese milagro dentro del cual vivimos. El milagro de que Dios no nos castigue, sino que siga teniendo paciencia con nosotros, misericordia con nosotros. En el Antiguo Testamento, en uno de los Salmos, hay una frase muy bonita que dice: Señor, si tú llevases cuentas de las culpas, ¿quién podría subsistir? Lo que quiere decir no es que si Dios nos tratase con justicia y no con misericordia, nadie podría subsistir. Que si Dios, como bien podría hacerlo, como tiene derecho a hacerlo, nos castigase cada vez que hicimos algo malo, nos pusiese en una especie de prisión cada vez que pecamos, la verdad que nos pasaríamos esta y varias vidas dentro de la cárcel, me parece, dentro de la prisión, por todas las cosas que hacemos. Sin embargo, Dios no opta por la justicia, opta por la misericordia. Bueno, para darse cuenta de esto, para agradecerlo, para darse cuenta de que, por así decirlo, vivimos de milagro o vivimos de misericordia, la Iglesia nos pide simplemente que en lugar de ese castigo que Dios nos podría dar,
hagamos una serie de cosas sencillas. Simplemente les digo, a mí me parece que es para recordarnos cuán misericordioso Dios es con nosotros, cuán pocas condiciones pone Dios para perdonarnos y para enseñarnos a tratar del mismo modo a los demás. Si Dios da su perdón sin condiciones, también nosotros debemos dar el perdón a los demás sin condiciones. Por tanto, lo que nos pide la Iglesia que hagamos para recibir la indulgencia son estas cosas tan sencillas como confesarse, recibir la Santa Comunión y rezar por las intenciones del Papa. Como ustedes verán, no es nada comparado con la cantidad de cosas malas que hacemos, y es para recordarnos nuevamente que Dios da su misericordia gratuitamente. Además de esas tres acciones que nos pide la Iglesia hacer para recibir la indulgencia, la Iglesia pide que agreguemos una más de las cuales podemos elegir entre estas tres que están puestas aquí abajo en la pantalla. Además de esas tres primeras cosas, confesarse, recibir la comunión y rezar por las intenciones del Papa, una cosa que podemos hacer es una peregrinación a las iglesias. Después lo voy a explicar un poquito mejor. Otra cosa por la cual podemos optar es por la visita, por ejemplo, a hospitales, cárceles. Eso también es, la verdad, que es una sugerencia sumamente sabia y atractiva. Acercarse a lugares donde la gente sufre, nos necesita, o visitar a gente que está sola. Bueno, todos esos lugares también se pueden visitar, son recomendables por la Iglesia, o puestos de otro modo, hacer obras de misericordia. Entonces, cumplir esas tres acciones que nos piden que hagamos y una más. De todos modos, siempre cuando hacemos esta cosa debemos recordar que no se trata de llenar ciertos formularios o cumplir ciertas condiciones para que Dios nos dé su gracia, sino simplemente hacer estas pequeñas cosas para recordar que Dios es infinitamente bueno, que hagamos lo que hagamos nos va a querer, que hagamos lo que hagamos el Señor nos va a perdonar. Y finalmente déjenme decirles una cosita acerca de esta peregrinación, que también es algo de lo cual se habla mucho en estos días del Año Santo. Bueno, la costumbre de peregrinar o visitar iglesias durante el Año Santo es también una tradición antigua y recomendada por la Iglesia, como decíamos al comienzo, para abrirnos a la gracia de Dios. La peregrinación es un modo de oración sumamente interesante, recomendable, porque además está decir que la peregrinación nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida, que se parece bastante a una peregrinación. Cuando uno peregrina, sobre todo si lo hace, va visitando iglesias caminando. Bueno, en Roma me imagino que las iglesias están más cerca unas de otras, no será tan penoso como aquí nosotros, que las iglesias están un poco más alejadas, pero de todos modos podemos hacer esta peregrinación buscando las iglesias, haciéndonos un mapita y tratando de ir a iglesias. No está estipulado el número de iglesias que debemos visitar, pero la tradición siempre nos habla de 7 iglesias. Pero bueno, la idea, como les digo, es peregrinar, visitar iglesias y reflexionar, rezar sobre nuestra vida y pedirle al Señor su gracia. La peregrinación se parece a la vida porque cuando uno va caminando, buscando iglesias, le pasa lo mismo que le pasa en la vida, se cansa, a veces tiene dudas si está yendo por el buen camino o no está yendo por el buen camino. A veces tiene que preguntarle a la gente dónde está la iglesia. Bien, todas estas cosas que también nos suceden en la vida, perdernos, cansarnos. Pero lo más bonito de todo es cuando uno llega a la iglesia y entonces se sienta, reza un ratito y recupera fuerzas para ir a la próxima iglesia. Bueno, yo creo que eso tiene también mucha relación con nuestra vida. Es verdad que nos cansamos, que nos perdemos, pero también es verdad que el Señor muchas veces nos sale al encuentro, nos toca el corazón y nos da fuerza para seguir caminando. Bueno, para recordar eso, para pensar en nuestra vida, para animarnos a seguir caminando con esperanza, con fuerza, este modo de oración que es la peregrinación. Bueno, aquí puse en la pantalla, no la voy a leer ahora, pero son todas estas iglesias
que han sido designadas por la diócesis de Tokio como iglesias las que podemos visitar, recomendadas en este año santo. Como ustedes saben, este año es un año para abrirse a la gracia de Dios y sobre todas las cosas para pedirle a Dios la gracia de la esperanza. Todos los años santos en general son para abrirse a la gracia de Dios, pero tienen una gracia especial que se recomienda pedir ese año. Este año la gracia que ha elegido la Iglesia para pedir especialmente es la gracia de la esperanza. Así que ojalá que este año sea un año para renovar nuestra esperanza, para dar esperanza a la gente que tenemos cerca, para dar testimonio que el amor de Dios es tan grande que no tenemos motivos para perder la esperanza, para decir esto no tiene solución, para dejar de caminar. Bueno, ojalá que el Señor nos ayude a todos y que este año santo sea una fuente de esperanza para la Iglesia y para todo el mundo.